Bienvenidos. Hoy estamos con dos protagonistas que tienen una historia muy importante, una historia única en el mundo. Ellos son Federico y Emanuel. Contanos, Federico, ¿por qué son tan importantes para la cultura sanjuanina? Y mira, realmente para la cultura sanjuanina, lo nuestro es un caso único, como lo dijiste vos, nos dijeron en Sudáfrica, somos trasplantados de riñón. Yo recibí el riñón de mamá y Emanuel recibió el riñón de papá. Contarte que en el año 1989 nos dio el síndrome urémico hemolítico por una bacteria, el síndrome que venía en la leche de tambo. No sabemos si la leche no estaba bien pasteurizada, algo pasó, que nos atacó a los dos. Fue algo que teníamos 1 año y medio de vida. Fue increíble, hasta el día de hoy los doctores explican por qué nos atacó a los dos, porque es una bacteria que entra del lado de afuera. Claro, no es hereditario, no es congénito. ¿Hubo más afectados? No, en la familia, de una familia numerosa, somos 6 hijos y mi papá y mi mamá somos 8 en una familia. Los únicos que nos enfermamos fue Manuel y yo. Y decirte que estuvimos internados bastante tiempo, 1 año y medio, dejamos de caminar, dejamos de orinar, nos canalizaron. ¿Qué te puedo decir? Disculpame que esté... No, bueno, ¿y cómo fue el proceso más adelante? Porque eran muy chiquitos, ¿cómo lo vivieron creciendo? Tuvimos un control hasta los 5 años acá en San Juan. Contarte que los doctores nunca les avisaron a nuestros padres que esta patología podía seguir, como sí o como no. Sí, a los 20 años a Emanuel se le presentó con una neumonía casi fulminante que le dio, se le paralizaron los riñones. Ahí empieza lo bueno, contame, entonces vos fuiste el primero en presentar síntomas graves. Sí, un síntoma que, bueno, terminé internado, no sabíamos qué lo que era. En realidad acá los doctores me diagnosticaron que, bueno, era una neumonía y después fue que eran los riñones que no me funcionaban bien y no filtraba. Bueno, ahí estuve unos meses internados estuve 2 meses internado. Y bueno, de ahí hice un tratamiento y bueno, tuve que ir a diálisis porque mis riñones no funcionaban. Y bueno, después con peleas con la obra social, con mi familia, porque las cosas no salían bien, mi cuerpo se estaba desgastando. Después de 2 años y medio me pude arreglar con la obra social y ir a Buenos Aires, al sanatorio Anchorena, que nos pudo contactar la obra social con el doctor Maggiora. Y bueno, él fue el que nos abrió las puertas para llegar al trasplante de riñón. Y dio tal casualidad que mi papá conmigo era compatible casi el 95% de compatibilidad. Y después, al transcurso del tiempo, mi hermano con Federico con mi mamá fueron compatibles también ellos. Y ahí se dio el caso que nos pudieron donar el órgano sin pensarlo, sin dudarlo. Así que fue algo tan hermoso y hoy ya el 13 de este mes cumplo 2 años y 10 meses, ya voy para los 3 años, así que es un logro a la vida, porque es un logro para poder seguir viviendo. Hay que cuidarse mucho, no es fácil. También nosotros hacemos deporte, tratar de competir, muchas veces el levantarse y seguir adelante cuesta y hay que tomarlo con calma y seguir para adelante, que para eso tratamos de concientizar a la gente que no es fácil lo que se vive cuando uno está en diálisis. Yo lo he podido vivir en carne propia y sé lo que es estar en diálisis, sé lo que es estar en la otra parte de un trasplante. Y nada, ahora tratar de ayudarle a la gente, vamos al Hospital Rawson, al sanatorio, a la clínica, y para concientizar a los señores que están ahí, a los chicos que están en diálisis, que se puede y que no tienen que bajar los brazos por nada en el mundo y esperar un poquito y en esa espera que le den un poquito más de fuerza los mismos doctores y que estén con los pacientes para que sea una mejor calidad de vida y que no bajen los brazos en no dejar de hacer deporte para llegar a un buen trasplante y a una buena calidad de vida. ¿Cómo fue tu proceso, Fede? ¿Fue posterior? Sí, el 11 de junio lo trasplantaron a Emanuel con papá. Y el 1 de agosto me trasplantaron a mí, en lo que los estábamos cuidando con mamá en Buenos Aires, los 4 solitos, estábamos cuidándolos a ellos, mientras ellos estaban en post-trasplante, ya papá le había donado el riñón a Emanuel, yo y mi mamá los hacíamos los estudios.
dio tanto, a veces uno dice la casualidad, no, pero realmente es un milagro. Lo nuestro es un milagro. Decirte que con mamá ser también un casi 95, un 100% de compatible, fue algo increíble. Y bueno, eso fue a los 2 meses me trasplantaron a mí. El 1 de agosto del 2011 mamá me donó el riñón. ¿Qué impacto tuvo en su familia? Y qué impacto, de por sí siempre hemos sido una familia muy unida, siempre. Contarle a la gente que el impacto fue muy grande. Hasta el día de hoy más nos unió. Como te dije que somos una familia numerosa, más nos unió, llegar a San Juan, tener toda la familia en la terminal, cuando pasó todo, no, es algo increíble. ¿Cómo te lo podría explicar? De estar casi, nosotros veíamos un pasillo oscuro que se ve una lucecita muy chiquitita, que yo siempre lo cuento, muy chiquitita, y con la ayuda de la fe, con la ayuda de tanta gente, se pudo llegar a donde se llegó, y gracias a Dios se llegó a donde se llegó. Y bueno, y ahora vivir la vida nueva que estamos viviendo es increíble. Bien, recién me hablaban de un entrenamiento, y bueno, todos sabemos que ustedes fueron conocidos por viajar al Mundial de Sudáfrica. Cuéntanos cómo fue este Mundial, en qué disciplinas participaron. Bueno, sí, la verdad que nos costó mucho, nos costó mucho llegar a Sudáfrica, con la ayuda del gobierno. Agradecer a tantos, desde el gobernador hasta el vicegobernador y al ministro Molina, que nos ayudó para poder llegar a donde llegamos. Hacemos atletismo, hacemos velocidad, siempre hemos hecho deporte, siempre hemos hecho fútbol, pero ahora como estamos trasplantados no podemos hacer ningún deporte con contacto. Hay que hacer un deporte en donde estemos libres, que no tengamos contacto al cuerpo, ninguna agresión al cuerpo. Por eso tratamos de correr. Es lo que nos inculcaron, así que nos gustó, siempre nos gustó. Y bueno, hacemos 100 metros, 200 y 400 metros. Lanzamiento y salto en largo. Y lo hicimos en Sudáfrica. Ahora le puede explicar a Emanuel. Bueno, contanos en qué disciplina. ¿Los dos compiten en la misma disciplina? Sí, nos anotamos en la misma disciplina, porque en el Sudamericano del 2012, acá en Argentina, en Buenos Aires, quedamos clasificados para el Mundial y nos enteramos ahí, no sabíamos, y también participamos los dos en el mismo evento, nos anotamos en el mismo evento y estuvimos compitiendo los dos a la misma vez y entre hermanos. ¿Quién ganó? Y el primero ganó él y después gané yo. Así que sí, estuvo bueno, participamos con unos chicos de Uruguay, unos chicos de Brasil y de Colombia. Y bueno, había gente de otras partes de las provincias también y estuvo muy bueno eso. Y bueno, ahí después en el 2013 nos fuimos a Sudáfrica en agosto y ya fue algo mundial, no pudimos traer ninguna medalla porque hubo mucha competencia, eso sí se puede decir, porque había chicos con más entrenamiento, no fuimos como nosotros quisimos, ir bien entrenados, pero bueno, todo nos sirvió de experiencia, nos sirvió de mucha ayuda, ya saber, nos abrimos bien los ojos y ahora queda en entrenar, cuidarse mucho, porque hay que cuidarse para recién después ir a entrenar, porque cuesta. Y como todo deportista que hace deporte, cuesta. Y ahora queda la ventana para Mar del Plata 2015, que es nuestro fuerte y queremos aprovechar bien el tema del entrenamiento y cuidarse, porque hay que meterle muchas pilas y ahora los esperamos a todos de local, así que bueno. Bien, ya están entrenando entonces. Sí, estamos entrenando, ya empezamos desde que llegamos de Sudáfrica, descansamos 2 meses y ya después nos empezamos a poner ya desde enero, estoy metiéndole, estamos en la parte física, todo lo que es físico los primeros 6 meses son lo que es musculación y los otros 6 meses son despacio. Hay que contarle a la gente también que todo esto se hace despacio, no es tampoco tomársela a la ligera, todo en exceso. Después de un año empezar a entrenar porque no es fácil llevar una recuperación de un trasplante, un post-trasplante, y hay que empezar de a poco, todo de a poco, y en tema de entrenamiento también hacerlo despacio porque puede sufrir el riñón, en el sentido en alguna fatiga muscular, hasta se puede fatigar el mismo riñón, así que en ese sentido hay que, con las medidas de los doctores, que también a veces nos iban retando, porque hay que decir lo que es, a uno que le gusta hacer deporte y que le gusta verse bien y sentirse bien después de tantas cosas, a uno le gusta competir, como yo le puedo decir, le pude ganar a mi hermano me ganó a mí, y bueno, y que las medallas acá en Argentina estuvo bueno, y en San Juan más que nada, así que después lo que fue la historia de Sudáfrica, algo muy lindo y fue un sueño hecho realidad. Así que bueno. Bueno, ¿y cuáles son los cuidados que tienen que tener en la vida cotidiana más allá del entrenamiento? Y el primer cuidado es fundamental, tomar la medicación a horario,
que tenemos la medicación, se toma a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche. Es una medicación, son inmunosupresores, que la gente que está trasplantada lo tiene que saber, y explicarle a la gente que es fundamental. Esa medicación es de por vida. Respetar el horario, sí o sí, y con las comidas, no comer con sal. La sal es lo que nos perjudica a nosotros, tratar de evitar la sal en toda la comida, y la hidratación. Una dieta común y corriente, pero hay que tener sus cuidados. Ya, o sea, estás en entrenamiento también nos explicaba la doctora, una nutricionista. También estamos con una doctora nutricionista que nos ayuda mucho en la parte de la comida y todo eso, porque no hay que alimentarse mucho con leche, digamos, tomar muchos yogures para tener un buen rendimiento. También nos pudo ayudar algo allá en Sudáfrica, pero como le decíamos, no fuimos como nosotros queríamos, pero sí fue algo tan hermoso que vivimos que bueno, nos decepcionamos los dos en el sentido de no poder traer una medalla. Fede estuvo cerca, el lanzamiento estuvo a 3 metros, le ganó un chico de Sudáfrica por el tema del lanzamiento, y después 69 metros 89 lancé en lanzamiento de Voltrop y me ganaron por 3 metros, sí, un chico de Sudáfrica, que la verdad que hasta el día de hoy estoy con la medalla aquí, pero ya lo voy a lograr. O sea, lanzar, quedar los dos metidos entre los 10 primeros por primera vez fue increíble, y tercero en 200 metros, quinto en 100 metros, pero o sea, correr fue algo alucinante, correr con gente trasplantada de corazón, trasplantada de páncreas. Eso es lo que le queremos dejar a la gente, que entienda que es cierto, ahora uno nos ve bien, pero la que hemos pasado ha sido muy laboriosa, muy grande la que hemos pasado. Pero contarle a la gente ese buen mensaje, que se siente que el mensaje de una persona trasplantada es como cualquier otra. En el trabajo podemos hacer cualquier cosa como cualquier otra persona, siempre con los cuidados permanentes. Muchas gracias, chicos. Bueno, gracias. Bueno, ahora nos despedimos con este brillante testimonio, un testimonio que nos dice que sí se puede vivir después de trasplantado.